Bueno, ya entramos al café de Diario 55, luego de esa interesante conversación con Alejandro Almanzar. Ya estamos pues nosotros en el acostumbrado espacio correspondiente a una conversación, ¿no? Una entrevista. En esta oportunidad conversamos con el poeta, escritor, articulista, gestor cultural, un hombre que vive de lo que escribe y para quienes escribe. Y con él vamos a conversar sobre este que es una de las áreas interesantes de la comunicación, porque también incluye hasta la poesía en este pues invitado que tenemos en el día de hoy. Yo sé que Lenny estará en sus aguas en esta mañana. Andrés Acevedo está con nosotros. Buenos días, Andrés. Buenos días, muchas gracias por invitarme a su espacio. Ya es como tradición para estos días Ya, tenerlo por aquí con estas conversaciones refrescantes sobre la gestión cultural, ¿verdad? gracias, así mismo es. Dice un colega suyo, Enegildo, que usted tiene una de las hemerotecas más interesantes de aquí, de Santiago. Y cuidado. Sí, sí, desde la infancia vengo acumulando documentos históricos, culturales, sociales, y eso me ha servido de tener lo que se llama un acceso a conocimientos y a datos que otros no tienen esa facilidad. ¿Qué tan necesaria es una hemeroteca hoy? Con todo esto de las bases de datos digitales, con la facilidad de acceso a archivos a distancia. ¿Qué tan importante es? Muchísimo. ¿Por Es qué? muy importante porque no todo lo que está en los periódicos, en las revistas antiguas, está digitalizada, a menos que no sea instituciones especializadas como el Archivo General de la Nación. Y ahí hay datos, documentos, artículos de personalidades que no se han dado a conocer, que están inéditos todavía, de Santiago y del país. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque Bueno, eso no se tiene que puede crearse quedar un ahí. equipo de investigadores a que se preocupen por rescatar esos documentos. Eso es. Dicen que Importante. cantando se aprende cantando. Sí. Y a escribir. Escribir, leyendo y ejercitando la escritura constantemente. Leyendo y analizando profundamente todo lo que concierne a tu enriquecimiento intelectual, la cultura, por ejemplo, el idioma. Uno tiene como escritor primero que leer mucho y tratar de dominar ese instrumento que uno utiliza para expresar nuestras ideas, que es el idioma. Llevar las ideas a las palabras es un desafío y ese es constantemente el desafío que nosotros tenemos. Acevedo, esta tendencia actual de que ahora la gente quiere leer poquito, ¿no? Es la era del tweet. 150 palabras, 200 palabras, ya eso es mucho. Todo lo queremos reducido, un artículo a profundidad. No, queremos el resumen. Algunos dicen que esto está embruteciendo la humanidad. ¿Qué opinión le merece a usted Bueno. ese comentario? ¿Se está embruteciendo la humanidad? Es difícil porque las ideas hay que desarrollarlas, hay que profundizar y dar a conocer en su máxima expresión todos esos conceptos que uno tiene y adquiere. Entonces, por ejemplo, a mí me pidieron hace un año que escribiera la historia de la cultura de Santiago en 5 páginas, en 5 cuartillas, como yo dije, y yo hice 10, porque no era tanto lo que había que decir que no se podía ni siquiera en las 15 palabras, en las 15 5 hojas cuartillas. que yo hice, ni siquiera así se pudo resumir. O sea, llevar
para los periódicos principalmente. Yo fui por 10 años articulista del periódico de La Información y del Siglo. Eso es un desafío enorme. A veces uno se queda con deseo de decir más cosas. Y no sé, hay gente que maneja la tecnología y va calculando, ya estoy llegando, pero las ideas hay que dejarles que fluyan, que se desarrollen, o sea, desarrollar un tema y tocarlo a profundidad con todo lo que tiene que ver en cuanto a lo conceptual, en cuanto a lo que tú quieres plantear. Es difícil. Y más que algo como negativo, esto no podría verse como una virtud, el hecho de poder trabajar más con la concreción, con ser más concreto, más directo y redundar menos. Bueno, a los jóvenes de ahora no les cuesta mucho eso porque se adaptan. Nosotros que venimos de la vieja escuela, se nos hace difícil porque hay mucha gente que dice que una fotografía dice más que 1000 palabras, pero hay lo que llama la oratoria y discurso, y no es lo mismo una fotografía que decir en palabras. O sea, la palabra tiene mucho significado, aunque no todo lo dice una fotografía y la palabra lo dice todo. Uno puede decir todo a través de la palabra. Hay cosas que no es suficiente con la imagen. No, no es suficiente. Ese es mi concepto, aunque otros tengan otro criterio. ¿Usted sigue participando de las mesas de gestión cultural aquí en Santiago? Sí. Sí. Soy activo, pertenezco a la Dirección Provincial de Cultura. Toda la vida, yo tengo 40 años en la gestión cultural de Santiago. Comencemos por eso, por el nombre, Dirección Provincial de Santiago. Sí. Acevedo, nosotros llegamos aquí a tener tratamiento de viceministro para quien estaba al frente de la cultura en Santiago. Llegamos a tener viceministro, o sea, una categoría prácticamente de viceministerio. Sí. Luego, dirección regional. Y ahora esto ha quedado reducido a dirección provincial. Ha habido un de más a menos en la cultura en Santiago. A nivel estructural. Empezó con el Consejo Provincial de Cultura, después con Casa de la Cultura. Primero fue Delio, el primero del Consejo, cuando fue Víctor Vito. Después Casa de la Cultura, que fue Genoveva González, en la primer periodo de gobierno de Hipólito. Y después, en el 2004, Enegildo Peña, viceministro de Cultura. Llegamos a ese primero fue dirección, claro, después fue viceministro. Pero entonces ya llegamos a un punto, de verdad, a un nivel de crecimiento. Pues parece que comenzamos a decrecer. Hemos ido como involucionando en Exacto. ese sentido. Pero cuando Enegildo era viceministro de la región del Cibao, de las 14 provincias. Pero había un viceministro en La Vega y un viceministro en Puerto Plata. O sea que Enegildo es el único que era viceministro. Y entonces después pasó a llamársele dirección regional. Ahora volvimos y ahora provincial. Ahora provincial. Y parece que así mismo, en ese mismo nivel, se ha ido degradando la actividad cultural desde esa instancia. Está como muy limitada a nivel de fondos, de personal y de cantidad de actividades culturales que al menos en los medios estamos oyendo. Sí, hemos tenido lo que se llama, como tú dices, una involución. Tenemos una dirección provincial que no tiene presupuesto. Hemos trabajado casi a mano pelada aquí en Santiago. Toda nuestra preocupación sobre el desarrollo cultural en la provincia de Santiago, se necesita un apoyo más del Viceministerio de Cultura. Hemos estado haciendo lo que podemos, actividades a lo interno. Eso no es una excusa, hacer lo que podemos. Hay que hacer lo que se debe hacer. Lo que está a su alcance. Lo que está a su alcance, ¿verdad? Lo que está a su alcance. Por ejemplo, hacemos exposiciones, nos solicitan que vayamos a dar unos talleres a la cárcel, a las escuelas, a los orfanatos, y nosotros vamos, le damos charlas, le damos talleres, tanto culturales como sociales,
talleres literarios, talleres, conocimiento, o sea, apreciación de qué es una obra de arte, cómo se interpreta una obra de arte, una obra de teatro, una obra literaria, etcétera. Pero debiéramos tener mayor apoyo para hacer más. Y esto ha dado pie a que tengamos hoy día jóvenes no solamente con el talento, sino con el interés de escribir. Sí, hay muchas personas escribiendo anónimo Jóvenes, en barrios. no la generación. No los Máximo Vega, Negido Peña, no, jóvenes que se acercan a uno a presentarle su texto, ya sea narrativo, poético, de dramaturgia, y todavía, porque hay en Santiago, hay politécnico en arte, que gradúa bachilleres en arte, y hay gente que se van creando una sensibilidad. Hay escuelas privadas que dan bachilleres en arte, como el ICA, escuelas de música como el Hogar de la Armonía, una de las primeras escuelas de aquí de Santiago, y siempre hay un sector muy reducido que tiene esa tendencia y esa sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas, principalmente por las escrituras. Mira, el pintor hace una obra, vamos a poner una obra abstracta, y el que está ahí mirándola se transporta quizás no al mismo lugar, mismo escenario donde la hizo el autor. Eso ocurre con la poesía, cuando una persona tiene a mano esa poesía que tú escribiste, quizás no es la misma imaginación a la que tú pues querías interpretar cuando hacía. Bueno, es que el arte es eso, o sea, tú tienes un criterio, un concepto, una idea que tú plasmaste. Ahora, la diversidad, la plurivalencia, la diferente interpretación, ya eso es lo que le da lo que llama una categoría de arte. O sea, el arte no es una verdad absoluta, es relativa. Y por eso el arte abstracto, como tú dices, uno trabaja con símbolos, con imágenes, y cada imagen tiene lo que llama un significado. A veces un escritor llama a Arthur Rimbaud, del simbolismo francés, incluso hizo un código para decir qué significaba cada palabra o cada símbolo en su poesía para que la pudieran interpretar. O sea, la poesía trabaja con lenguaje, que es lenguaje y símbolo. Y entonces cuando tú tienes que interpretar símbolos, igual que el arte abstracto, se pone más compleja la cosa. Le queda del lector, O sea, cada eso interpretación. Es un canal abierto, no es la verdad del artista casi lo que vale. El artista tiene una verdad, pero la interpretación, la asimilación o la interpretación de un cuadro, de una poesía, y eso está abierto. Hay personas, por eso hay lo que llama críticos que sostienen un criterio de una obra de arte, y hay otros muy divergentes que sostienen otra, porque esa obra mueve a diferentes interpretaciones por la simbología, por la complejidad propia, tanto de la estructura como de la temática. ¿Qué es más fácil de producir? ¿Poesía o narrativa? Bueno, la poesía es más compleja, aunque todo el mundo dice que es poeta, es más difícil, porque la poesía trabaja, como yo te digo, con símbolos, con imágenes, el lenguaje, la complejidad del lenguaje. La narrativa tiene historia que contar. Es más cotidiana, más cotidiana la narrativa. Ahora mismo la tendencia de los escritores dominicanos son por la narrativa y el ensayo. La poesía, aunque haya muchos poetas, no hay tanto poeta en sí. ¿Por qué esta tendencia? ¿Es un asunto comercial? Muchas veces comercial. ¿Es más fácil vender ensayo y narrativa Sí, la que poesía poesía? no se vende. Por ejemplo, la poesía no se vende. Tú cultivas, por ejemplo, hay muchos poetas, dicen
Santiago, República Dominicana es un país de poetas, pero ¿cuántos poetas uno puede recordar de Chile? A Gabriel la mitad de Pablo Neruda y 2 o 3, o sea, no, aunque haya muchas personas que escriben, no es verdad que hay tantos poetas. El poeta es una persona comprometida con un pensamiento, con un ideal, es un apasionado, es lo que llama un hombre que cree en un proyecto, ya sea y tiene algo que decir siempre, y, y es una pasión. ¿Será esta una de Yo las no- causas? Por ejemplo, yo tengo toda la vida, más de 40 años, yo empecé en la cultura desde muy pequeño, porque a una casa al lado de mi casa se creó el Club Gravito y yo crecí en el club ahí. O sea, yo estoy ligado a la cultura y yo no me he desligado nunca a la cultura. Hay gente que la cultura la ve o el arte lo ve como un medio para llegar o conseguir cualquier cosa. Yo lo veo como una forma de expresión. Esto que usted decía hace un momentito, de que el poeta es un comprometido con una causa, con una ideología, esto será una de las razones por la que se ha reducido la presencia del poeta. Hay cada vez menos gentes, menos personas comprometidas con causas y con ideologías. Se ha perdido la ideología como un motor que moviliza a la gente y a los pueblos. Hay que entender, como decía Julio Cortázar, ese gran escritor argentino, Mi favorito. de que una cosa es la ideología, la política, el compromiso, una cosa es el arte. No debe vincular, porque a veces se vinculó mucho lo que llama el arte a las ideologías y se hizo mucho panfleto. Se perdió lo que llama la creatividad, esa forma polifacética que debe tener el arte. Pero eso gustó mucho y caló mucho. Sí, y ganó muchos claro, premios. claro, porque esa vinculación. a partir lo que llaman de la Revolución del 65, todo eso fue Con la gente, los el poetas boom, de la y posguerra. el boom latinoamericano Claro. se circunscribió mucho a eso también. Sí, pero en cuanto se comprometieron en lo personal, su obra, la obra de Vargas Llosa es muy creativa, la obra de Cortázar es muy creativa, la de Carlos Fuentes, Onetti, o sea, ellos eran políticos, escritores, porque hay que ver cómo ellos plantean su concepto sobre la humanidad, sobre la política y sobre muchas diversidades de cosas, con mucha propiedad, pero no dejaron de ser excelentes escritores. O sea, no llevaron aunque trataron los problemas de la dictadura en la época de los 60, pero esa dictadura ellos lo supieron hacer dándole lo que llama el carácter artístico a eso. Hay muchas obras sobre la dictadura en la época del 60, casi todos los escritores del boom Se trataron produjo de ese tema. todo, señor presidente. Cuando te hablaba, Andrés, de que una cosa es la que piensa el que escribe o el que pinta a quien recibe el mismo. Lo llevaba porque recientemente leía de que, por ejemplo, Gabriel, Ajá. no quiso en ningún momento de que sus obras fueran llevadas al cine ni a la televisión. Incluso hubo empresas cinematográficas que le ofrecieron millones de dólares y nunca quiso. Hemos visto ya recientemente El Coronel, no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, que está ahora mismo en una plataforma. Es desvirtual realmente la esencia de esa obra, porque se entra mucho a la ficción para que sea mucho más atractiva la misma. O sea, no juega el mismo papel cuando tú estás leyendo, que te estás recreando o estás creando un escenario completamente diferente al que tú ves. O sea, uno se imaginaba con Macondo otra cosa Sí. como la que está viendo ahora. Sí. Bueno, Mark era guionista, profesor de guiones, sabía de cine y él sabe por qué lo dijo. Una cosa es el cine y una cosa es la obra literaria. Aunque ningún escritor debe, ese de mi punto de vista, oponerse a que una obra suya se lleve al cine. Eso es lo que le daría una mayor publicidad
otra dimensión, llegaría a más personas, pero de que se lleven las obras de Gabriel García Márquez al cine, él no va a dejar de ser el gran escritor que es. Una obra literaria es una obra literaria. Pero no se pierde la esencia. Se pierde porque todo es muy sintético, se concretiza, las descripciones de los paisajes, eso no se puede llevar porque se alargaría demasiado el guión, se le quitan muchos elementos que el artista a veces no quiere que eso suceda. Pero es que es otro producto también. Es otro producto, hay que entender que no es lo mismo. No. Incluso en las premiaciones internacionales, tú vas a encontrar que hay una premiación para guión adaptado. O sea, es un guión que se adapta para otro medio de distribución. Sí. Y hay que diferenciar que no es el mismo producto. He escuchado a mucha gente que dice, me gustó más el libro que la presentación. El libro siempre... Lo que pasa es un criterio muy personal. Se ha ido perdiendo muchos lectores porque hay audiolibros, porque la gente me dice, ya yo vi la película, no necesito leer la obra. Entonces, en esa disyuntiva es que el artista tiene lo que llama un conflicto con el cine y la obra de arte. Nosotros pasamos, Andrés, por una época donde estaba la poesía coreana, donde habían todas estas manifestaciones culturales en clubes barriales. Sí. Y yo pensando, el compositor le escribe a cantante, hay cantantes que demandan una composición, quiero que me escriba sobre esto. Sí. Los declamadores han desaparecido, ¿no eran un instrumento de ustedes poder llevar su sentimiento, su expresión? Bueno, los clubes, eso que tú dices, eso fue a partir de los años 60, cuando Silvano Lora vino de Europa y trajo, por ejemplo, toda esa manifestación a la poesía coreana, a los coros, la música, porque Silvano era muy creativo. Y también se utilizó como un medio de protesta. Los clubes eran culturales y deportivos, pero eran políticos. Es cierto. Eran políticos porque teníamos lo que se llama una guerra contra los 12 régimen, años de el Balaguer. régimen de Balaguer, Y claro. la poesía fue un instrumento, por ejemplo, la poesía de Pedro Mil. Como que lo se fue el hizo teatro famoso. con los trinitarios. Exactamente. La poesía y el arte ha sido lo que llama un medio para concienciar a la sociedad por el camino que debe de ir. El arte en sentido general. Y esa otra pregunta que dejaba Fran, los declamadores. Los declamadores se ha perdido, pero todavía existen. Existe la UAS aquí en el recinto, existe el grupo de poesía coreana. Creo que es el único en el país porque ellos hicieron una presentación y la gente de Santo Domingo que estaban ahí, una delegación, se quedó asombrado de que existiera todavía eso. Eso es casi un patrimonio del país, los grupos de poesía coreana. Pero en cada club había un grupo de teatro. Hay declamadores también, que no es el conjunto, que no es el grupo. Porque te decía la similitud que había entre el compositor y quizás el que escribe una poesía, porque muchas veces tú ves una letra de una canción, si no tiene la interpretación, si no tiene la melodía, quizás no te diga nada la canción, pero también podría pasar en la poesía. O sea, con un declamador que te le dé las entonaciones, la cosa, lo podría captar mucho más que leerlo. Hay, por ejemplo, yo he visto muchos declamadores que cuando recitan un poema o declaman, que hay muy buenos declamadores aquí fue una escuela, Bellas Artes fue una escuela que graduó a muchos dramaturgos, por esos dramaturgos eran, o teatristas, eran grandes declamadores, José Núñez, Lincoln López, Luis Manuel Peralta, y uno recuerda también Roberto Capé, uno recuerda a Juan Gíbere. Juan Gíbere, en Puerto Plata, o sea, pero a veces, cuando uno va tomando conciencia de lo que es el arte, uno se da cuenta de que eso que se interpretó y que ellos le dieron esa dimensión, esa categoría, no es lo que refleja el texto. O sea, uno se enamoraba de lo que se recitaba, pero cuando uno veía el texto no tenía esa envergadura de arte,
esa sonoridad y esa entonación. Ellos la dimensionaron. Claro. Hoy día con la tecnología hay un enfrentamiento fuerte para ustedes y además aquellos que les gusta tener en sus manos, ¿verdad? El texto, igual que el periódico, ojearlo, garabatearlo. Sí, es lo que como explicaba en el segmento anterior, hay personas que se han acostumbrado a ir en tablet, en la computadora, libros digitales. Yo soy análogo, yo me gusta mi texto físico. Leo mucho también por las redes, pero básicamente me gustan los libros físicos. Yo soy como Gabriel García Márquez, que dice que él se acuesta boca arriba y se lo pone en el pecho porque es un ritual. La lectura es un ritual. Tú lo Pero ojeas, la tableta también puede tú poner en lo el ojeas, pecho. lo hueles, lo tiras, lo recoges. O sea, Octavio Paz era también algo así. Él tenía que pasar todos los días, como cuando uno era niño, que pasaba y le hacía así con un palito a la verja. Él pasaba por su biblioteca y le hacía así. O sea, el libro físico es... Yo me acuerdo que en los años 90, 89, 90, el primero que yo oí que el libro iba a desaparecer fue al escritor Manuel Giverio Otero. Y yo le dije, eso tiene eso todavía, porque él me dio su biblioteca. Dice, yo no quiero libros en mi casa. Me dio su biblioteca y yo la disfruto y él está disfrutando la digital y yo la ¿Y física. cómo se puede lograr el equilibrio desde la cultura para preservar, ¿verdad?, estas expresiones culturales y al mismo tiempo también motivar la innovación en el campo cultural? Porque parece, como decía Aristóteles, la virtud está en el medio. Tal vez no sea uno quedarse como en la tradición y ya, o irse inmediatamente a la innovación. ¿Cómo se logra el equilibrio entre preservar las tradiciones e innovar? Sí, es que siempre van a haber esas dos tendencias. Siempre van a haber personas que no le importa un carajo el libro porque ocupa muchos espacios. Yo conozco colegios que han salido de su biblioteca, la han tirado a la calle. O sea, que ya tienen eso digitalizado y eso le ocupaba mucho espacio. Han creado lo que llaman un espacio para quizá otra cosa, que no sea una biblioteca. No hay conciencia de lo que significa una biblioteca. Hay libros que todavía tú te cansas de buscarlos en las redes y no aparecen, y que están en físico y que tú te deshaces de primeras ediciones. El valor del libro, pues sea histórico por el precio, pues ser una primera edición única, quizás se tiraron pocos ejemplares. Pero sí, yo que soy investigador y que vivo indagando sobre el pasado, a veces yo me canso de andar en la biblioteca de aquí de Santiago y me tengo que ir a la Biblioteca Nacional, y si no está ahí me voy al Archivo de la Nación buscando un texto hasta que dé con él. O sea, que hay textos que son únicos, obras que no se han reeditado jamás y que yo creo que no lo van a hacer y que son únicas y tú tienes que ir a ese espacio. Eso es lo que se llama un buzo. Un investigador es un buzo. ¿Cuántas obras ya, Andrés, en tu haber? ¿Cuántas obras en tu haber ya tú? Yo tengo 8 libros 8 libros. publicados. Y ya tengo 2 que ya me llamaron de amigos del hogar, que lo voy a poner en circulación en enero, 2 más. Van a ser 10. ¿Te ha tomado mucho tiempo escribir un libro que no le encuentra cómo terminarlo o corregirle o rectificarle? Bueno, cuando uno va adquiriendo más experiencia sobre la escritura, uno se va poniendo más exigente. A veces yo creo que un texto está terminado, lo guardo y lo retomo y veo como que no me satisface. Y yo no lo reescribo, yo lo rompo y me quedo con las ideas para elaborar. Reescritura es difícil, correcciones, sí. Constantemente vivo corrigiendo, viendo la cosa, y llega uno a crearse una manía y a veces uno hasta lo daña. Quizás el texto esté bien y por una exigencia propia del escritor. García Márquez decía que cuando él lo terminaba ya no le volvió a poner Hay la mano. escritores, pero por Jean Paul Sartre,
cuando él escribió una obra, mandaba a la imprenta y dice, no me la traigan, que ya eso está perfecto. O sea, Ya. una conciencia enorme sobre el oficio de la escritura y sobre lo que quieren decir. Cuando lo plantearon, Albert Camus era igualito. Esos son escritores ya mayores, con una conciencia tanto del lenguaje como de los temas que están plasmando. Y aquello no será que sean muy perfeccionistas, aquellos que nunca ven en terminarla, que siempre salen. Bueno, uno de los escritores que dice compañero aquí que le gusta mucho era así, o sea, Julio Cortázar escribió desde su infancia y publicó tarde sus obras porque era muy exigente y sus obras son sólidas. Era profesor también del área, era profesor. Exacto, era un académico Sí. y era un intelectual en todos los niveles, sabía de todo, Andrés, de música, de poesía. Una de las grandes satisfacciones, por ejemplo, de uno, cuando te comentan en la calle, mira, me gustó tu análisis, te veo por televisión, identifican a uno. Supongo que así mismo cuando una gente dice, compré tu libro, lo leí. Pero voy al tema. ¿Tú has llegado a algún escenario, en algún lugar donde haya una exposición, donde haya una feria, donde tú no hayas tenido nada que ver y encontrarte con tu libro ahí? Mira, yo fui a la Amante de la Luz una vez y encontré a un grupo de niños fotocopiando mi libro. Y eso es una gran satisfacción. O sea, que se lo pusieron a analizar los niños, mi arcoíris derretido, y lo vi que estaban fotocopiando. Eso le llena a uno. Que mayor hubiera sido si lo compran, porque ¿verdad? para mí, una obra no nace clásica como se supone que la gente se cree, o lo bisoño, o los improvisados. Una obra, un clásico es, quien te hace clásico es el lector. Clásico es texto que se leía en clase en la antigua Grecia. O sea, el lector es que te hace clase, no es de que por el estilo, porque tú manejas lo que llama la rima, el ritmo, etcétera, etcétera. Una obra, quien te hace clásico, quien te hace sobrevivir en el tiempo, porque clásico es lo que sobrevive al tiempo hoy en día, pero quien te hace clásico es un lector. Si a ti no te leen, tú no eres nadie. Hay que leer, hay Esto que te lo tratar decía de porque llegar. creo que fue Johnny Guerrero que nos contó que en la Ajá. feria de Dajabona Yo voy con bueno, creo que fuiste tú que encontraste una de el estas. libro mío allá de venta. Un libro que yo lo compré porque yo tenía un ejemplar y lo vi allá. En Dajabón. Él me llevó a El esa autor feria estaba de comprando Dajabón, su libro. Claro. El autor estaba comprando su libro. Guadio, pero ven acá, impresionado, en Dajabón. Sí, Acevedo, eso lo contaba ¿cuáles yo. son los desafíos que enfrenta en este momento la gestión cultural? Bueno, yo te voy a hablar porque Santiago culturalmente me parece que estamos viviendo como a partir del siglo XIX, de mediados del siglo XIX hacia el XX y a principios del XX hacia el 1930, cuando Trujillo llegó al poder, que se salió de él el 30 de mayo de 1961. O sea, la cultura en Santiago está muy dinámica, está muy activa, tiene muchos centros, se van a inaugurar otros, como es el Museo de Arte de Santiago, en el Hotel Mercedes. ¿Se ha tomado tiempo eso? Sí, se ha tomado muchísimo tiempo, igual que el Centro de la Cultura, que tiene 2 años en remodelación y ampliación de algunos anexos. La Casa de Arte mantuvo lo que llama un perfil bajo, porque se está trabajando en la restauración. Y la cultura está creciendo. O sea, hay personas que vienen aquí a Santiago a ver lo que estamos haciendo. Yo me he convertido en la Dirección Provincial de Cultura en un guía, porque recibo tanto escuelas de Barahona, San Pedro, había de San Cristóbal, vienen tour a ver la ciudad y así llegan a los lugares. Turistas polacos, italianos, norteamericanos y canadienses vienen mucho aquí a Santiago y Santiago se está dinamizando en ese aspecto. Está la gente viniendo a ver qué oferta está dando Santiago y nosotros se está creciendo en ese sentido. Tenemos creaciones de nuevos hoteles, como digo, Casa de Arte, Centro de la Cultura. Pero a nivel cultural, ¿cuál es el paseo que se tiene diseñado, la ruta
para cuando viene un turista a Santiago. Bueno, los turistas que vienen aquí vienen al monumento como símbolo, Sí, tienen en su agenda ir al Centro León, muy bien. el centro histórico de la ciudad, la ruta de los murales. ¿Y al centro histórico por dónde lo mueve? Porque aquí está todo desbaratado. Bueno, exacto, yo te quedé rondando el Parque Duarte, rondando La el Parque catedral, Duarte. el Parque Exactamente, Duarte, ok. rondando. Vienen van al mercado modelo Ya. a ver y van Los murales, principalmente- los pepines. Principalmente a los pepines. Vienen al Centro León, al monumento y al centro histórico. a ese Si es pequeñito. domingo lo llevan al son. Ay, yo me he topado porque yo me levanto temprano los domingos a recorrer la ciudad y voy aquí a Ventura, a la esquina, a beber mi bebida. La Y ya famosa- la gente de otro pueblo vienen y amanecen aquí y hay gente que me dice, ¿dónde queda? ¿Dónde que se hace el son de queca? Gente que viene de Santo Domingo, de otro pueblo, y están ubicándolo temprano, se van y vuelven, por lo que quieren ubicar el espacio. Aquí hay 5 puntos donde se hacen son, no solamente el son de queca, Claro, se claro. hace el son de Ejido, el son de la Barranquita, hay un son en Los Los Ciruelitos, Salados, por ahí, en Los Los Salados. Ciruelitos, o sea, y el son de Kiwa ahora aquí. Ah, iba a decir el Kiwa, sí. Exacto. O sea, que ¿Y qué nos puede decir usted de esta propuesta que hay para un otro museo, o al menos eso se ha dicho, donde está el Impostón, el Instituto Postal, ¿verdad? Correo, como Correo, lo sí. sí, se- ¿Qué nos puede decir usted de eso? parece que eso va en marcha porque yo vi al relacionador público del Banco Popular, a José Mármol, el escritor, que estaba ahí. O sea, Eso a través del Banco Popular. a Es con- través del Banco Popular, eso se va a convertir en un museo. Y vamos a tener museo por donde quiera hoy en día, porque el Hotel Mercedes, que fue inaugurado el 1 de diciembre de 1929, y en el 1989 dejó de funcionar hasta ahora, que el gobierno lo adquirió, y se va a hacer lo que llaman el Museo de Santiago. ¿Y qué habrá el Centro ahí? Cultural Barra ¿Qué habrá en el Hotel Mercedes? ¿Eh? Cuando se abran las puertas, que ya entendíamos que para esta época iban a estar Se abiertas. está trabajando arduamente. ¿Y qué es lo que habrá ahí? Bueno, va a ser un museo. Va a ser lo que llaman- Pero ¿un museo de qué? Bueno, se van a exhibir obras de arte. Por ejemplo, Miguel Coco, que adquirió muchísimas obras. Para descanse aduana. La Exacto, donó. en aduana. Todas esas obras que están en aduana se van a traer, según lo que se ha dicho, y se van a exhibir ahí. Eso va a ser un museo para las 14 provincias, o sea, con sede en Santiago. Andrés, ya casi estamos al final. Dice que para que un hombre realmente se realice necesita un hijo, tener un hijo, Sembrar sembrar un un libro. árbol y escribir un libro. Sí. ¿Se vive de eso? No, casi la mayoría de escritores dominicanos, incluyendo ya los que han fallecido, los clásicos, como Machiavello Magiolo, han tenido que vivir de su profesión, antropólogos, historiadores, académicos, del arte. Todavía yo no conozco el primero de los dominicanos que viva de eso. José Mármol, que José Mármol vive de su es relacionador público del Banco Popular, o sea, Alcántara Almanza en el Banco Central, o sea, y son escritores que viven de otra cosa. Todos los escritores dominicanos han tenido que vivir trabajando, o sea, somos obreros, ya sea del sector público o del sector privado. Es complementario lo de la Exactamente. El escritura. arte es una pasión, una forma de expresión que uno tiene y que uno no abandona, pero para uno subsistir, mantener una familia, un hogar, tiene que ser a través En el caso del trabajo. de los dominicanos, porque conocemos Claro. muchos autores que son millonarios por las utilidades, las regalías de sus libros. Claro, Claro, para eso porque tienen son que bestsellers. encontrar, claro, una editorial de esa envergadura que invierta también millones Ya. en la promoción y distribución de sus Sí, libros. porque no es para desanimar, pero de millones que hay, quizás 100 son los que reciben esas bonanzas económicas. Esas Exacto, regalías, un sí. poco. Yo me acuerdo de
una entrevista que le hicieron a Vargas Llosa, estaba Carlos Fuentes, y había un escritor norteamericano, Carlos Fuentes dijo, yo me quedé asombrado cuando de mi primer libro, de Aura, uno de sus libros, se publicaron 250,000 ejemplares, y dice el escritor norteamericano, era un inglés creo, y dijo, pero para un libro que me propusieron que escribiera, me adelantaron 5 millones de pesos. De tu poesía, ¿con cuál es la que tú más te identificas, Andrés? Bueno, yo soy especialista en literatura infantil. Yo he publicado 5 libros de literatura infantil, un libro de ensayo y 2 libros para adultos. Mi apasionamiento son la infancia. Yo escribo para los niños porque creo que son ese espacio, esa área no explorada de la literatura dominicana. Muy poca explorada. Hay texto, pero no tanto. ¿Cómo usted mide el impacto de sus libros? Bueno, yo tengo la satisfacción de que mis libros se agotan, llegan, ya sea por la venta, incluso me lo piden y yo ni siquiera yo lo tengo. O sea, mis libros han llegado. No me he hecho rico, no he conseguido, pero mis libros se han agotado todos. Y siguen leyendo. Van a la biblioteca y lo veo que lo leen. Por ejemplo, voy a la biblioteca Manta Luis, me dice Wanda y me dice en la Alianza Cibaeña que mi libro es el más consultado, el libro Ensayos sobre la cultura dominicana. O sea, yo desplacé al libro Dorado de Santiago de Carlos Acevedo, un compatriota mío. El primo. El primo. Pero hablaba de poesía, porque yo sé que también le das a la poesía. Sí, y por eso te preguntaba con cuál de ellas te identificas. Bueno, el libro mío, el clásico, fue que yo publiqué en el año 1997, Arcoiris Derretido, el que más ha llegado. Ya tiene 2 ediciones. Y una de las poesías, bueno, sí, que porque se incluyó... yo insisto ahí porque yo quiero cerrar ya con un segmento, un fragmento, ¿verdad? De esa poesía. Bueno, en el año 1994 incluyeron en el texto para 7º curso un poema mío que se llama ¿Quién dijo que el bosque? ¿Cómo dice eso? ¿Quién dijo que el bosque no sueña, no canta todos los albores cuando se levanta? No me lo sé completo porque es largo, pero así empieza y está en el libro de 7º para la educación pública dominicana. Gracias, Andrés, por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme y satisfecho de estar con ustedes, una gente del arte. Labor como escritor. Andrés Acevedo ha estado con nosotros y de esta manera cerramos la semana, el último fin de semana de este año 2024. Y qué bueno que sea con Andrés para conocer sobre sus obras, para conocer el trabajo que ha venido desarrollando a través de los años. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos parte del 55, agradecemos su sintonía. A las 10, el programa Buen Día. Buen fin de semana.